Las noticias de las 7, ese contacto telefónico con el profesor Jorge Quintero. Profesor, bienvenido a las noticias de las 7, gracias por recibirnos. Hay una serie de propuestas que usted en este momento pues ha estado muy pendientes de darla a conocer, de que usted esto que nos va a explicar hoy, en parte ya se lo había dado, ya se lo había explicado al alcalde de Honda, al doctor Richard Cardoso Contreras. Bienvenido a las noticias de las 7. Démosle a conocer a la ciudadanía estas propuestas que usted tiene en este momento, en un momento que ustedes saben, televidentes y profesor Jorge Quintero, estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, a nivel nacional del coronavirus COVID-19. Lo escuchamos. Muy buenas noches. Sí, gracias, Angelita. Muy buenas noches para ustedes ahí en el estudio, para todos los televidentes de este momento. Pues la verdad, sí, Sandra, uno aquí desde el confinamiento, pues siempre piensa en la comunidad, piensa en uno, piensa en sus amigos, piensa en de pronto situaciones que puedan de alguna manera aliviar o hacer más llevadera la situación general. Y en alguna oportunidad, pues, tuve un contacto telefónico con el alcalde. Yo le decía, son cosas de simplemente el sentido común. No es que uno sea científico ni nada, pero uno piensa en las situaciones, cómo puede ayudar. Decía, alcalde, es muy importante, me parece a mí, tener un diagnóstico del músculo vital del municipio. O sea, hacer un inventario, hacer ese análisis del recurso humano, del recurso físico y del recurso financiero para generar ese plan de contingencia de atender la estrategia, ese plan de acción para la atención de la emergencia. Entonces, yo le decía, es muy importante tener ese conocimiento del recurso humano, cuántos laboran y potencialmente cuántos hay, o sea, cuántos médicos están trabajando y potencialmente cuántos sí que no están trabajando, cuántos enfermeros, cuántos bacteriólogos, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo que es la salud. De los recursos físicos, sí, los que estén en uso y los potenciales, que de pronto está el hospital, que de pronto está la UCI, que de pronto está la clínica, pero potencialmente se podrían utilizar los que fueron los puestos de salud, potencialmente poder utilizar una institución o un espacio físico que no esté tan deteriorado, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué potencial, qué tenemos de uso y qué potencialidad? Y lógicamente los recursos financieros, ¿no? Que son los recursos presupuestales 2020, de pronto los del Fondo de Atención de Emergencias y Desastres, etcétera, o sea, los fondos que hay con entidades de cofinanciamiento. Es mirar ese estado actual que hay y también la proyección para el futuro. De ese aspecto estuvimos hablando. También dentro de esa propuesta, dentro de esa charla, decía que podría ser muy conveniente nombrar o tener un gerente para que maneje la estrategia, lógicamente porque él como alcalde es administrador de muchas cosas, pero que hubiese una persona encargada de la estrategia, siempre y cuando él también tendría que presidir ese grupo, esa presidencia. Entonces, ese planificador, ese estratega, ese gerente de la estrategia debería contar con un asesor. Él me dijo que ya lo tenía, que era el asesor médico. Yo le dije, no, alcalde, debe ser más complejo y más completo. Un asesor para que él tenga una asesoría médica, que son las secretarías, un epidemiólogo, un virólogo, bacteriólogos, etcétera. Un asesor logístico, que serían los que se encargarían de orientarle las infraestructuras y todo lo que se vaya a hacer. Podría ser ingenieros, arquitectos, la misma oficina de planeación y lógicamente una asesoría financiera que esté el valor de la tesorería, de unos contadores, que lideren unos proyectos de cofinanciación. Entonces mire cómo desde ahí se visiona de una manera muy técnica la atención de la emergencia, de la pandemia. Le pareció muy viable lo de la gerencia, pues verdaderamente uno está aquí en el confinamiento, no sabe cómo se estén moviendo, qué estén haciendo, excepto lo que escucha uno por las noticias y cómo estén avanzando los procesos. Él me decía que sobre esto ya estaban muchas cosas avanzadas y pues cosa que me alegra mucho para bien del municipio y para bien de todos.
Entonces, esas tres asesorías lógicamente conformarían ese equipo de la gerencia. Pero además, yo le decía que como él tiene el comité de atención de emergencias y desastres, ese comité pues está creado por ley, y para el 2020, o sea, para cada año ese comité debe tener una asignación presupuestal. Entonces, ese comité el fondo para la atención, es el fondo diferente, para la atención de emergencias, desastres y calamidades, debería también estar asesorado o coadyuvado por un comité ampliado. Además de estar el comité para la gestión de los desastres, etcétera, ese comité habría que ampliarlo con participación de miembros de la sociedad, del Estado, del sector económico, del sector educativo, ¿cierto? Claro. Porque mire, que en este momento, Sandra, pues por todos los lados está que entrega mercados aquí, que la Secretaría de Planeación entrega estos, que los firmadores de la gobernación, y uno pues aquí desde el interior solo escucha las noticias todos los días de los mercados, pero donde hay una campaña como pedagógica, como de acompañamiento, ¿sí? Entonces ese comité ampliado debe tener a la sociedad, al Estado, el sector económico, el sector educativo, que entre todos se ingenien estrategias para manejar la estrategia, y perdonen la redundancia, ¿cierto? Que entre todos se diseñe un plan de acción, que lógicamente no estoy diciendo que falte, ojo, claro, lo que estoy diciendo aquí quiere decir que no esté, seguramente que ya el alcalde lo debe tener muy bien definido, sino que son también algunos elementos que nos dan herramientas a la comunidad para poder saber qué está pasando, en qué estado estamos, así como se dice por el estado del arte, porque uno pues se entera de las noticias simplemente todos los días del mercado, pero uno no sabe qué está pasando, qué pruebas están haciendo, cómo está en el nivel de salud, cómo está el fortalecimiento sanitario del municipio, etcétera. Profesor Quintero, sí, señora. Dándome cuenta aquí unos documentos que usted también me ha suministrado, usted habla alrededor de unas 6 estrategias o sea, propuestas que usted le está haciendo a la administración municipal, y una de ellas, la cuarta, dice que estrategias para la atención de la enfermedad durante y después. No, Sandita, pues eso, pues lo que estoy comentando ahorita son cosas que he hablado con el alcalde, sino que es que ahí de pronto por un lado son las estrategias para la atención de la emergencia, y lo otro son unas estrategias para la atención concretamente de la enfermedad, ¿cierto? Que son como en todo, ¿no? Habría que establecer unas estrategias preventivas, unas durante la enfermedad y unas posteriores. O sea, ¿cuáles son las estrategias para qué es lo preventivo? Son casualmente algunas de las que están aplicando, que es el aislamiento, que con la protección del territorio, o sea, el cerramiento de vías, ¿sí? El aislamiento de los ciudadanos, que es lo que estamos haciendo, la cuarentena, ¿sí? Para evitar ser vectores de primer contagio, ¿sí? Para de ser infectados, no pasar a ser infecciosos, porque si nosotros evitamos esos vectores de primer contagio, si prevenimos que nos contagien, entonces no vamos a ser infecciosos, porque de ahí depende todo ese cúmulo de vectores que suceden. Hay que evitar ser el vector del primer contagio. Hay que realizar las estrategias de la reproducción básica del virus, porque usted sabe, Sandrita, que si uno está libre, si uno está infectado y uno por cualquier circunstancia lo infecta a una persona, entonces pasa a ser ya un infeccioso, y esas tablas pueden ser 1 a 1, o sea, un infectado pasa el virus a un no infectado, es 1 a 1, pero en oportunidad sucede que es 1 a 2, o 1 a 3, o 1 a 5, entonces ahí es donde se está multiplicando. Una cosa es el 1 a 1, que es muy claro cuando una sola persona se lo pasa a otra persona, pero cuando es una persona que se la pasa a 2 o a 3 a 4, dependiendo del contacto diario que tenga. Entonces eso hacen parte de estrategias que hay que mirar en cuanto a la contención y la mitigación. Entonces, cuando se habla de contención y mitigación, pues ya hemos hablado del aislamiento,
de territorio, del aislamiento de ciudadanos, y también hay algunas que se pueden hacer por medios farmacológicos, como son los antivirales y las vacunas, pero nosotros sabemos que vacunas a estas alturas todavía no existen, y antivirales pues de pronto están empezando el Instituto de Salud de Estados Unidos están empezando a trabajar sobre ciertos antivirales farmacológicos. Entonces, desde ahí, esas son algunas de las actividades preventivas. Las actividades preventivas, las no farmacológicas, pues es el aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social, que es tan importante, y que todos los ciudadanos tengamos en cuenta cuán importante y cuánta prioridad hay que darle a ese distanciamiento social. Casualmente, si de pronto hay mucha desobediencia, es porque, diría yo, hace falta pedagogía. Tenemos que tratar de llegar a las comunidades con cierta pedagogía. Y de ahí que es importante que en ese comité asesor, comité extendido, hayan personas que también se dediquen a la pedagogía, no únicamente a repartir el mercado laboral, la lista, atender los desiguales, sino también a hacer pedagogía. También hay unas que son muy independientes, son muy personales, como son la higiene respiratoria, o sea, el tener el tapabocas implica que si yo soy infeccioso no le voy a pasar a otra persona. Más que protegerme es proteger a los demás de mi posibilidad. El lavado de manos, la desinfección. Bueno, entonces eso son también las acciones preventivas. Las acciones durante la atención, pues ya es tener la capacidad de las camas, los medicamentos, el personal adecuado para que atienda al enfermo, etcétera. Y las post, pues lógicamente que son las que se derivan para atender a los ciudadanos que han salido de esta crisis. Entonces todo esto pues son, no lo digo con palabras ni conocimiento de expertos, simplemente pues he tenido la oportunidad de ver ahí virtualmente algunas conferencias de algunas científicas colombianas, virólogas de aquí del país, y bueno, nos dan algunos elementos que es bueno socializarlos, es bueno que todos sepamos para que vamos adquiriendo esa cultura, ese comportamiento frente a la pandemia. Esto más que todo lo hago es también con el interés de decirle a la sociedad, darle una voz de aliento de cómo debemos comportarnos. Mire, hay un aspecto que también me parece muy relevante y sí me gustaría que las autoridades se pronunciaran frente a eso. ¿Cuál es la focalización frente al segmento poblacional? ¿En quién se van a focalizar? ¿En niños, en adultos? O sea, para la atención. Hay dos cosas muy importantes, Sandra. Bueno, diríamos los pacientes, las personas somos asintomáticos o sintomáticos. El sintomático es aquel que ya tiene la enfermedad, presentó el síntoma y tiene el virus. Ya es un paciente, una persona sintomática. Ese inmediatamente se aísla, se le da su medicamento, se atiende y ya deja de ser riesgo en ese momento, ¿sí? Deja de ser un riesgo social. De pronto se convierte en riesgo ahí donde está en el recinto, en el hospital, en la clínica, en la UCI, pero hay ahí barreras de protección. Pero entonces es diferente a tenerlo por fuera porque ya está infectando. Entonces, eso es sintomático, ya tiene el síntoma, ya se sabe, y es aislarlo y diría, entre comillas, se acaba el problema, ¿sí? O se mitiga, o se aísla el problema más bien. Pero el asintomático es aquel que tiene el virus, que tiene la enfermedad, que la padece y no se da cuenta, que no se da cuenta. Esos sí son o somos los más peligrosos. ¿Por qué? Porque no se sabe y la está transmitiendo y él ni siquiera se ha dado cuenta. El que está enfermo ya sabe y no la va a transmitir y se aísla y no va a ninguna parte porque sé que está enfermo, pero el que no sabe que la tiene lo está transmitiendo, ese es el más peligroso. Entonces sería una recomendación y lo hacen los científicos, focalizar en los asintomáticos, hacerle los exámenes o hacernos los exámenes a los asintomáticos para detectar si tenemos o no tenemos, que eso también da gran descanso a cada uno de los ciudadanos. A mí personalmente me gustaría hacerme la prueba, ¿sí? Porque uno no sabe si haya adquirido el virus en algún momento. Profesor Jorge Quintero, eso requeriría que aquí en Onda se tuviesen muchas posibilidades de que tuviésemos un banco de pruebas o que se pudieran hacer las pruebas para COVID-19. Claro, Sandrita, es que por supuesto que y dependiendo el segmento poblacional que focalice la alcaldía, si va a trabajar con los asintomáticos o los sintomáticos, yo le recomendaría que trabaje con los asintomáticos
simplemente no lo tenemos y de pronto mirar, perfecto, si es el testeo. Eso es, ¿cómo se detecta? Que hace un testeo, hacer unas pruebas, porque ese testeo puede ser extendido, que es un testeo que se llama un testeo al azar, ¿sí? Es un muestreo a una persona, aquí, allí, acá, pero hay otro que es más efectivo, que es el testeo masivo, que es cuando se hace a un mismo paciente 2 veces a la semana, ¿sí? Entonces, ese testeo masivo sí nos va a diagnosticar efectivamente quién la tiene. Ese testeo masivo es más complicado, es más riguroso, toma más tiempo y lógicamente los costos también implican, son mayores. Y también de ese testeo se argumenta algo, se dice que hay testeo con pruebas serológicas o testeos con pruebas serológicas COVID-19. A ver, el testeo con pruebas serológicas creo que es un testeo que se hace, o una prueba mejor para que se hace y se dan resultados unos 10 minutos, que es como para determinar si las personas tenemos el anticuerpo para cubrir al virus e inhabilitarlo. Pero lo otro es, ahí no se determina si tiene el virus, el COVID-19 con el serológico, no. Pero otra prueba que es el testeo serológico COVID-19, que ese sí determina si el paciente tiene o no el virus del COVID-19. Entonces, esas son como algunas de las estrategias médicas que hay que tener si se pretende focalizar o centrar la atención para atender a los enfermos o a los que potencialmente no lo estamos, pero que de pronto sí podríamos estarlo. Entonces, es focalización o focalizar esfuerzos en los asintomáticos o en los sintomáticos. Y lo otro también pues son las estrategias que se generan sobre reducir la densidad, o sea, las personas por metro cuadrado en establecimientos públicos o privados, como las cárceles, los ancianatos, los sitios públicos, los restaurantes. Y hay otra cosa muy importante, que es la liberación de actividades. Por ejemplo, el Estado libera el sector de la construcción y de la manufactura, pero con base en qué lo lidera, porque eso tiene que haber un indicador. Yo no le puedo decir a una persona, siéntese si no tengo la silla, o yo no puedo convocar una reunión de 20 personas cuando solo tengo 10 sillas, me hacen falta 10. Entonces hay que ir liberando en la medida de la capacidad hospitalaria, en la medida del músculo sanitario, diría yo. Si aquí en Onda hay 60 camas UCI y no sé cuántas camas hospitalarias, entonces eso deberíamos atender, digamos, el 10% de la población. Pues son estimados, no estoy dando cifras exactas porque no es mi área ni mi campo, ni he sacado unos estimados adecuados. Pero entonces, si de pronto yo consigo unas 20 camas UCI más y otras 100 más hospitalarias, entonces yo podría decir, no, entonces ya puedo liberar otro segmento. Entonces libero otras 500 personas que corresponden al segmento de las discotecas o el segmento bueno, cualquier segmento que sea. Entonces la liberación se debe ir dando acorde al crecimiento del músculo sanitario. Esa también es una medida, porque no es liberar por liberar. Entonces, tengo 10 camas UCI y libero el sector de la construcción, que son 2.000, 100.000 personas, entonces digo que se me enferma y dónde las voy si sigo con las mismas 10 camas UCI. Entonces, es un determinante. El fortalecimiento del músculo sanitario es determinante fundamental para la liberación de actividades. Profesor Jorge Quintero, usted ya le comentó esta serie de propuestas, esto que usted me está dando a conocer, estas estrategias al alcalde. Estas estrategias hasta ahorita las estoy... Estas son esas, pero lo primero ya lo había contado usted, ya había conversado con el doctor Richard. Yo había hablado con él sobre la gerencia, sobre el comité ampliado, y sobre el diagnóstico del músculo financiero, que es muy importante. El mismo que usted lo tenía y dije, bueno, alcalde me persigue, pero también quiero comunicarme con la sociedad hondana para decirles pues que tengamos en cuenta la focalización, que tengamos en cuenta los testeos, que tengamos en cuenta la reducción de la densidad por metro cuadrado, que tengamos muy en cuenta el aislamiento. Y por último, no sé, Sandrita, para terminar, y bueno, también muy importante que todos sepamos que la liberación de actividades tiene que estar atada
al crecimiento del músculo sanitario, ¿no? Las cosas no son así por así. Mira, de pronto nos regimos o revisamos o miramos o nos atenemos a los direccionamientos del presidente, o a veces queremos imitar a la alcaldesa de Bogotá, a quien pues yo también de cierta manera aplaudo y felicito, porque ella sale sus intervenciones con marcadores mano y con cifras, que es que las cifras le dejan a uno muy tranquilo, ¿sí? Decir que la curva se aplanó, pero uno no ve los indicadores ni la curva donde está, pues tampoco lo lleva a nada. A la científica le hacían la pregunta sobre qué solución planteaba ella, qué solución había para exterminar la pandemia, y me pareció como muy salomónica, como muy dura la respuesta, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque siempre ha sido así, siempre se aparece la pandemia y se buscan responsables. Entonces ella planteaba que hay dos maneras. La inmunidad por rebaño, que sobre eso también se ha hablado mucho y han habido mucha intervención sobre la inmunidad por rebaño, es simplemente no hacer nada o hacerse el loco. Como de pronto son algunas estrategias que de pronto usa el presidente Trump, el presidente de Brasil, que dicen que es una gripita, no hacer nada. Pero esa es entonces dejar que la epidemia llegue y devaste, una epidemia devastadora. Ahí el costo es el mayor número de muertos. Esa es una forma, ¿no? Ella llega, contagia a todo el mundo, el que se fue, el que se quedó, y listo. Y entonces eso ya pasa la pandemia, quedan algunos brotes, ya está el medicamento, listo, y ahí quedará. No quiere decir que se extermine, que se acabe totalmente, lógicamente que no. Todos los esfuerzos que se hagan no son para eliminar la pandemia, son para retardar los efectos, ¿sí? No podemos preguntarnos que cuándo la fecha, que cuándo será la curva máxima en Colombia. No es cuándo será, sino que será, que la hay, que la va a haber. Entonces no es exactamente cuándo, sino que efectivamente la va a haber. Y luego la inmunidad por vacuna, pues que es identificar, sacar la vacuna, es más prolongada en el tiempo, y también una vacuna los efectos pueden durar en el paciente 9 meses, un año, etcétera. Ahora, y pues sí, dice la bola de cristal de que maneja las cifras y las situaciones, que esto no es para una vez dijo la alcaldesa, nos vemos dentro de un año, y muchos se la tildaron a la alcaldesa de Bogotá de lo que no sé qué, y luego el presidente dijo lo mismo. Son temas que ya están viendo que por ejemplo, para las fiestas sociales, para las actividades sociales, todo esto es hasta después de diciembre, pero no es cierto, es muy incierto. Entonces son situaciones que no podemos definir concretamente para cuándo ni cómo irán a culminar. Todos son especulaciones, ¿no, Sandra? Profesor Jorge Quintero, ¿qué mensaje final le damos a toda la ciudadanía que está escuchando en este momento las noticias de las 7? No, pues es un mensaje de tranquilidad, de acatamiento, de saber que esto llegará, de que vamos a ser infectados, y algunos, otros no, que infectados pasaremos de infección, pero hay que prevenir que no nos infecte, porque después de que nos infecten tenemos una alternativa, o aislarnos o seguir deambulando para infectar a los demás y generar ese gran problema. Entonces, recordemos que también ya hubo pandemia, la de la peste negra, que buscaba atribuirle a seres sobrenaturales, la del cólera, que se la atribuían. La del cólera fue como que en el siglo XIX, creo. Sí, señor. Y la peste negra fue en el siglo XIV. La del cólera fue en el siglo XIX. Y decían que se le habían inventado los médicos y los pusieron en camisa de fuerza, y sucedió una cantidad de cosas, porque siempre un responsable. Ahora quiero marcar comillas, y que no son mis palabras sino lo que se escucha, entre comillas. Se dice que fue en Wuhan, que fue aquí, que fue que se les escapó el virus, que fue una guerra viral, porque es que también, Sandrita, mire, los recursos de los países
se dirigen efectivamente para la defensa de la población, pero la defensa militar, ¿cuántos millones se invierten para la guerra? ¿Cuántos millones se invierten para los muertos? Pero no se han invertido para la salud. Y nos llegó la salud, nos llegó la guerra médica y no tuvimos ni siquiera ni un elemento, ni un peso para enfrentarla, porque esa es otra situación, ¿cierto? Para protegernos y metemos cantidad y se invierten cantidad de billones de pesos en armamentos, en cosas para defendernos, pero en salud no se invierte nada que también es para defendernos. Miren cómo nos cogieron aquí de indefensos, sin un peso, sin una estrategia y sin nada. Muy amable, profesor Jorge Quintero, por recibir las noticias de la CIET. El chip. No, Sandrita, con gusto, muy amable por haberme atendido, muy amable por su invitación, muy amable por haber confiado en estas pocas situaciones que la comunidad. Un abrazo como de costumbre. Muchas gracias, muy amable, profesor Jorge Quintero, por recibir las noticias de la CIET.